Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Ya Chapkini llegará esta semana a su capítulo número 60 y en esta ocasión les estaré reseñando y analizando el avance 1 de dicho episodio. Próximamente en este drama veremos cómo se retomará con más fuerza el tema del divorcio de los pistachos. Suna continuará jugando sus cartas, revelando el lado más oscuro de su personalidad, mostrándose cada vez más enajenada de la realidad. Seiran seguirá dispuesta a sacrificar cualquier cosa por Ferit, aunque eso implique alejarlo totalmente de ella, a quien seguirá ganando terreno con Seiran, y hay muchas cosas más que les estaré comentando en este video, así que les recomiendo que se queden hasta el final para que no se pierdan nada. En el capítulo 59 vimos que Pelin sí sobrevivió, pero por lo visto ni siquiera el golpe de la pérdida de su hijo pudo hacerla reflexionar y entrar en razón, aplacando, aunque sea un poco, su obsesión por Ferit, ya que al contrario parece estar más desequilibrada y obsesionada que nunca. Al conocer el motivo de la ausencia de Ferit en el hospital, Pelin se fuga para ir a verlo. Logra encontrarse con él mientras Ferit está en la empresa, pero por mucho que ella le ruega suplicando que no la aparte de su vida, Ferit no la complace y en un momento de la conversación con lágrimas en los ojos, él le dice: "Una cosa sí te agradezco. Si no fuera por ti, quizás nunca hubiera conocido a Seiran. No te atrevas a aparecer ante mí otra vez". Pelin queda destrozada por las palabras de Ferit y su comportamiento hacia ella. Vemos cómo él se marcha del lugar, aparentemente dejándola atrás, y por las palabras de Ferit, probablemente en esa escena ya él esté al tanto de todo lo relacionado con Sajide y las consecuencias que eso tuvo para él y su familia. A continuación nos muestran lo que parece ser parte del desenlace de la escena final del capítulo 59. Ferit, tras escuchar la confesión y las palabras de Seiran, queda en shock. Obviamente no le agradará para nada conocer la nueva realidad que se está presentando ante sus ojos, y él se va a acercar a ella para intentar convencerla y hacerla cambiar de opinión. Pero Seiran, muy firme en su decisión, le dice: "¿Sabes cuál es mi único miedo? Vivir esta vida en vano. No quiero vivir una vida infeliz, dudosa e insegura, y lo contrario a eso nunca es posible cuando estás en mi vida". Lágrimas salen de los ojos de Ferit, y he de decir que por muy duras que sean las palabras de Seiran, ella no deja de tener razón en lo que dice, porque realmente, a pesar de todo, Ferit no le ha podido brindar seguridad y mucho menos estabilidad. Apartando esta conversación, está claro que Seiran aún lo ama profundamente, y en medio de la situación desafiante que la envuelve, ella intentará alejar a Ferit para poder cumplir con las exigencias de Okesh y Kasim, porque en su extrema ingenuidad, esa es la única forma en la que cree que logrará ayudar a su amado con el tema Orhan. Pasan entonces varias imágenes que los muestran a ambos por separado. Ferit está en su habitación sosteniendo su anillo, mientras por lo visto piensa en Seiran y en todo lo que está pasando, y más adelante en una conversación con Ifakat, él le reclama por la situación de su padre diciendo: "¿Por qué no hemos podido hacer nada? ¿Por qué con nuestras propias manos no hemos podido hacer nada?". Ifakat, incómoda por todo este asunto, voltea la cabeza como quien no quiere hablar del tema. Después nos muestran que va a visitar a Orhan a la prisión, y este, un tanto decepcionado e indignado con su padre, le reclama a ella diciendo: "Estarás en casa conmigo esta noche. ¿Por qué el hombre que me dijo esas palabras no ha vuelto a aparecer ante mí?". Seguido, Jalis en la mansión se deja ver triste y pensativo. Obviamente, los últimos acontecimientos y más que nada la situación con su hijo ha representado un duro golpe para su ego, y considero que también ha dañado un poco su autoestima, mostrándole que definitivamente no es tan poderoso como pensaba, algo que sin duda alguna merecía experimentar desde hace mucho tiempo. Ferit, en su lucha por ayudar a su padre, se reúne con este hombre. En un principio, cuando vi el avance, pensé que era un abogado o algo así, pero su cara se me hizo familiar, y viendo de nuevo el episodio 59, me di cuenta que es idéntico al guardia que está ayudando a Orhan dentro de la prisión. Quizá me equivoque, pero creo que sí es él, y de ser así esto me llama mucho la atención, porque con el intercambio de palabras que hay en esta escena, me surgen interrogantes sobre los próximos
próximos pasos de Ferit para liberar a Orhan. En el avance él le pregunta al hombre, ¿cuánto puede durar esto? Y el señor le contesta, intentaré sacarlo lo antes posible. Sucede entonces que Suna visita la mansión Shanli y Seiran, confiando en ella, le deja ver que en realidad se está sacrificando por amor, mientras de fondo se escucha que dice, haré lo que sea necesario para que el señor Orhan salga. ¿Tenemos que divorciarnos? Me divorciaré. Sin darse cuenta, Seiran le estará facilitando el camino a su hermana, y quizás me equivoque, pero dudo mucho que Suna no aproveche la situación para inclinar la balanza a su favor. Sobre este personaje debo decir que su situación mental y emocional es cada vez más preocupante y deprimente. En algún momento la hemos visto arrepentirse de sus pensamientos, pero la mayor parte del tiempo, con total inmoralidad, ella está persiguiendo lo que cree que es su derecho y su destino, su futuro con Ferit. El chantaje de Okesh hacia Seiran continúa. Este despreciable señor lleva décadas esperando para vengarse de Jalis, y ahora que tiene la oportunidad, está bastante claro que no será Seiran quien lo detenga, o por lo menos no de momento. Más bien, él es otro de los personajes que, aprovechando las circunstancias, la va a manipular a su antojo, prometiéndole algo que no va a cumplir. En una conversación, Okesh le dice, obviamente le demostraste a mi sobrino que no lo querías, pero el castigo por tu error, Orhan Korhan lo sufrirá esta noche. Mientras escuchamos sus palabras, vemos que Orhan está tirado en el piso del baño de la prisión, aparentemente tras haber sufrido un atentado, y casi al final, en otra escena, mientras van saliendo de la mansión, Suna le dice a Seiran, ¿estás segura? Mira, no hay vuelta atrás. Seguido, en una conversación con Ferit, Suna le dice, comenzó a salir con Akin, no es una broma o un numerito. Seiran también tiene sueños para el futuro, y tú no estás en esos sueños. En lo que ella habla, vemos a Seiran compartiendo tiempo con Akin, y al final aparece el rostro descontento de Ferit, presuntamente después de haber escuchado las palabras de Suna. Mis queridos turcofans, ¿qué les ha parecido este adelanto? ¿Creen ustedes que darle esa información a Ferit será totalmente idea de Suna? ¿O será que Seiran le pide ayuda para alejar a Ferit de ella y Suna de paso se aprovecha de la situación haciendo las cosas de esta manera? ¿Aceptará Ferit la decisión de Seiran? Cuéntenme sus opiniones y teorías en los comentarios, que yo con gusto les estaré leyendo. Si les ha gustado este video, no se vayan porfa sin dejar un like para apoyarnos, y recuerden suscribirse para que estén al tanto de más contenido como este. Yo soy Meli, les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.